Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todas las familias, a todos y todas. Esta es nuestra tercer charla que damos desde la agrupación Hirschsprung Argentina. En esta oportunidad tenemos al doctor Santiago Calelo, que es cirujano pediátrico, especialista en patología colorectal y en piso pelviano, que en esta oportunidad nos va a contar sobre el largo plazo, mediano y largo plazo de la enfermedad de Hirschsprung. Así que, sin más, lo voy a dejar hablar a él, no sin antes decir que yo soy Carla Escaramela, que soy la coordinadora de la agrupación Hirschsprung Argentina. Así que gracias a todos por unirse a la charla del doctor. Santi, te Bueno, dejo. Carla, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer. Felicitaciones, como te decía antes en privado, pero lo hago público, por toda la organización. La verdad que un espectáculo. Eh, a ver, la idea es tratar de ser lo más explicativo posible. Yo creo que todas las familias que están acá saben mucho de Hirschsprung, ¿sí? Muchas veces nos enseñan a nosotros en el manejo diario. Uno sabe lo que dice el libro, pero no siempre es lo que pasa en la realidad. Entonces el manejo diario muchas veces tiene muchas cosas que explicar al día a día. Por eso mi idea de la charla, bueno, Carla me facilitó la charla que había dado el doctor Lobos. Yo me formé en el Hospital Italiano, hice la residencia de cirugía pediátrica con el doctor Lobos, y muchas cosas, bueno, todo lo que él dijo lo comparto. Pero entonces esto es como una continuación de su charla, digamos. O sea, todo lo que él presentó y ahora sería, bueno, perfecto, tenemos el Hirschsprung, hicimos la cirugía y ahora ¿qué hacemos? ¿Sí? Como decía Carla, mi nombre es Santiago Calelo, soy cirujano pediátrico, hoy estoy trabajando en el grupo de cirugía pediátrica acá en Capital y bueno, como dada la realidad argentina, trabajamos en muchos lugares, también trabajo en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Así que cualquier cosa ahí les dejo mis datos como para que no me puedan encontrar cuando quieran. ¿Sí? Eh, entonces, ¿dónde estamos? Esto es lo que hablaban con el doctor Lobos, ¿sí? Esto que muy probablemente ya estén cansados de escucharlo, hasta muchos deben soñar con esto. O sea, ¿qué es el Hirschsprung? Es esta patología en la que, no sé si ven mi cursor, voy a señalar mucho con mi cursor, avísenme si no lo ven y le pongo algún colorcito. Eh, es esta patología donde las células ganglionares que venían de la parte posterior, en la parte embriológica, como de la espalda, tendrían que haber migrado hasta la parte distal, hasta el esfínter distal, y no migran hasta el esfínter distal y tenemos una patología de diferentes largos, ¿sí? El más frecuente es este recto sigmoideo, ¿sí? Como contaba el doctor Lobos, es una enfermedad relativamente frecuente, o sea, de lo que son los trastornos obstructivos tenemos la malformación anorrectal, el Hirschsprung y el mielomeningocele, o sea, son los tres trastornos obstructivos frecuentes de la edad pediátrica. Es uno cada 5.000 nacidos vivos y puede ser más largo o más corto. Y esto puede ser más o menos grave con mayor o menor presentación durante el periodo perinatal. Bien, el más frecuente es este que vemos acá en la foto, ¿bien? Y el largo es cuando supera el ángulo esplénico y el total es cuando directamente no tenemos células en ninguna parte del colon y muchas veces puede abarcar incluso al intestino delgado, volviendo a la patología bastante más de difícil manejo, ¿bien? ¿Por qué pasa? Bueno, muchas veces es simplemente mala suerte. Tiene una asociación genética bastante importante. De hecho, yo tengo una familia que mi paciente es hijo de un padre Hirschsprung, es un Hirschsprung total sin colon, el padre también es Hirschsprung total sin colon, pero la tía del chico, o sea, la hermana de ese padre, es un Hirschsprung segmentario, recto sigmoideo, y el primo de ese chico, o sea, la hija de esa tía, es también un Hirschsprung recto sigmoideo, o sea que es una patología genética y de asociación familiar bastante importante. Hay algunos genes asociados y puede estar asociado también a otras enfermedades, como, bueno, la más frecuente es la enfermedad de Down, el síndrome de Down, pero también tiene otras malformaciones como malformaciones a nivel del aparato genitourinario, discapacidad audiovisual, malformaciones cardíacas, anorrectales, esqueléticas, craniofaciales, ¿sí? La idea de esta charla es que las preguntas, como decía Carla, las hagan todas al final, pero si en algún momento estoy siendo demasiado técnico o demasiado médico en mi terminología,
me frenan, me avisan o le avisan a Carla o lo escriben en el chat y yo vuelvo a repetir, ¿sí? La idea es ser lo más claro posible, pero obviamente muchas veces ponemos palabras que son difíciles y no es la idea. Bien. Una interrupción, Santi, perdón, Sí. que me olvidé de decir. La charla va a ser grabada, pero todo lo que es las preguntas que realicen relativas a las familias, con información de salud de las familias, esa parte no va a ser grabada como para que se respete la privacidad. Perfecto. ¿Cómo se ve de afuera? O sea, ¿cuáles son los signos clínicos sobre todo? Bueno, en general tenemos o un bebé o un paciente pediátrico con el abdomen distendido. Viéndolo de adentro tenemos un segmento contraído y un segmento dilatado. Ese segmento contraído, a diferencia de lo que uno podría pensar, es que justamente está enfermo porque le faltan estas células ganglionares que son las que trabajan en la dilatación intestinal. Entonces tengo una obstrucción distal. Ese intestino no se relaja, no se relaja, no se relaja. Entonces todo lo que está proximal, o sea, en la parte de arriba del intestino, sí se relaja y se relaja tanto que se dilata y se lastima en ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos de afuera? Bueno, un paciente que eliminó meconio más tardíamente, o sea, no en el primer día de vida, que presenta constipaciones frecuentes, que puede presentar más o menos vómitos, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con la longitud de esa enfermedad. Pero sobre todo que se ven con estos abdones bien, bien distendidos. Esto se ve desde el recién nacido hasta el más grande. Son pacientes que son bien panzones, bien. Cuando tengo dudas, ¿qué hago? Le hago un coloporenema. Ese en general es nuestro primer estudio, nuestro estudio de elección. ¿Y qué vemos? Bueno, ponemos una sondita, pasamos contraste y vemos esto que ves. El colon distal contraído, o sea, sin células ganglionares, y el colon proximal, o sea, la parte de arriba, dilatado, que está luchando todo el tiempo contra este colon distal y no logra superarlo. ¿Bien? Eh, o sea, como decíamos, siempre lo tenemos que sospechar. O sea, no quiere decir que todos los chicos que tengan este abdomen después van a tener esta radiografía, ¿sí? Pero si yo veo un chico con este abdomen y no le hago un colon por enema, ahí esto es cuando estamos haciendo la falta, cuando no sospechamos la enfermedad. No hay enfermedad que diagnostiquemos sin sospecharla antes, ¿sí? El que no sospecha una enfermedad nunca va a hacer un diagnóstico. Entonces, siempre que vemos un paciente con estos abdómenes distendidos, raros, que no eliminó meconio el primer día, que no hace caca todos los días, que tiene una constipación crónica, siempre lo tenemos que sospechar. Esta radiografía me da un montón de información, pero no me confirma nada. Hoy en día, la confirmación va a ser siempre por biopsia. ¿Qué significa eso? Que voy a sacar un pedacito de tejido y lo voy a mandar a microscopio para ver si tiene o no tiene estas células, ¿sí? Esa microscopía no se hace tan fácil, entonces puede tener falsos negativos, ¿sí? Porque tenemos que tener un buen patólogo que sepa ver esta patología, y como es una patología pediátrica relativamente infrecuente para lo que podría ser el habitual de la gente, tenemos que tener un buen patólogo, ¿sí? Si tenemos dudas, estas muestras siempre quedan en formol y se pueden revisar. Eso es lo que está bueno, ¿sí? Entonces estas no es que lo hizo el patólogo y no se puede repetir. No, si tengo duda lo puedo mandar a revisar para que lo vea algún patólogo que tenga un poco más de experiencia. Y hoy también confiamos mucho en lo que se llama manometría, ¿sí? Que es un estudio un poco menos invasivo que la biopsia, en la que ponemos una sonda en la cola y medimos las fuerzas que hacen los diferentes esfínteres y los reflejos. El Hirschsprung no tiene reflejos, ¿bien? ¿Qué significa? Que cuando el recto yo lo inflo como si tuviera materia fecal, le avisa a la columna, que es la que responde con el reflejo, y debería avisar para que se dilate este ano, que no se dilata. Y cuando eso no se dilata, podemos sospechar fuertemente en Hirschsprung. Pero de vuelta, el diagnóstico 100% seguro, la única forma es que me lo haga un patólogo, alguien que vea las células que no se presentan en ese espacio. ¿Bien? Y ahora las cirugías, o sea, muchos de acá ya deben estar operados, me imagino, pero justamente, ¿qué es la cirugía? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con este paciente? Todo este segmento que no está funcionando hay que sacarlo, ¿bien? Y uno, la parte más obvia diría, bueno, si esto no funciona, corto acá, pegar como en la computadora y que funcione. Bueno, ojalá fuera tan fácil, no fue tan fácil. El primero que describió la cirugía fue eso lo que más o menos hizo, cortar, pegar, ¿sí?
pero no terminó de funcionar del todo bien. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tenían, les quedaba un Hirschsprung remanente y se constipaban mucho, entonces tenían que ser reoperados justamente porque tenían un segmento de Hirschsprung. Vino el doctor Duhamel, ¿sí? E inventó esto. Bueno, dejemos un segmento de Hirschsprung, porque justamente acá alrededor pasan un montón de nervios y arterias muy importantes para la sensibilidad, para la continencia. Y si yo opero y saco todo esto y las lastimo, entonces hagamos una cosa. Dejamos la parte de adelante y en la parte de atrás unimos el intestino sano. Entonces esto verde que ven acá es intestino sano uniéndose a intestino defectuoso, ¿sí? Al Hirschsprung. Y la verdad que funciona muy bien. Uno dice, bueno, es un invento. No, la verdad que funcionan muy bien y hoy hay muchos cirujanos que prefieren hacer esta técnica. Bien, tiene sus pros, tienen sus contras. Todas las técnicas tienen pros y contras, que es lo que vamos a estar revisando ahora. ¿Sí? Entonces, esta es la técnica de Suave, esta es la técnica de Swenson, esta es la técnica de Duhamel y esta es la técnica de Suave, que lo que dice, sí, está buenísimo lo que dice Duhamel, pero la realidad es que dejar todo eso es mucho. Entonces lo que hace es, deja un manguito, ¿sí? Ven acá, dejamos un mango muscular que protege la parte de la anastomosis y hacemos una anastomosis, la unión se llama anastomosis, o sea, del intestino normal al esfínter, tratando de preservar el esfínter, ¿sí? Ustedes piensen que las primeras cirugías llevaban a la constipación. Las segundas cirugías, como uno no quería tener constipaciones, porque pueden llevar a enteritis muy severas, nos dejaban incontinentes, o sea, terminábamos sacando tanto que lastimábamos los esfínteres. Y el paciente incontinente, está bien, tiene menos riesgo de hacer enteritis, no tiene constipaciones, pero tiene una calidad de vida bastante defectuosa. ¿Por qué? Y bueno, porque no tengo esfínter y dependo de un pañal. Últimamente, como las enteritis se están manejando cada vez mejor, esto está llevando a que los cirujanos nos estemos volviendo cada vez más obsesivos en la preservación de ese esfínter y la preservación de la capacidad de ese esfínter. Y eso puede ser bueno porque permitirle al paciente defecar voluntariamente es lo más importante, pero también nos puede llevar a algunos riesgos como las constipaciones y las enteritis. Por eso es tan importante estar al día de que, si bien uno ya sacó la parte, entre comillas, importante del Hirschsprung, la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad bastante más compleja que solo la falta de células. ¿Bien? O sea, el paciente con enfermedad de Hirschsprung va a ser un paciente con enfermedad de Hirschsprung el resto de su vida. No va a ser un enfermo, son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? A ver, el concepto de enfermedad yo muchas veces lo asocio a una calidad de vida disminuida. ¿Bien? Va a ser un paciente con enfermedad de Hirschsprung, pero que si anda todo bien y sabe respetarse y sabe entender a su cuerpo y sabe cuidarse, va a poder hacer una vida 100% normal sin ninguna secuela. Obviamente que va a depender también de la complejidad de ese Hirschsprung, ¿sí? No todos los pacientes tienen la misma complejidad de Hirschsprung o el largo del intestino o la conservación del esfínter, y hay veces que tenemos complicaciones. Todos los cirujanos tienen complicaciones. Eso es una desgracia, pero es una realidad muy importante. O sea, no es que porque me operó tal cirujano se complicó, no, hasta el mejor de los cirujanos tiene complicaciones, porque al único que se le complica es al que operan. Ahora, claramente esta es una cirugía de mucha complejidad, que solo puede hacer un cirujano pediátrico y debería hacer un cirujano pediátrico que esté entrenado en esta técnica. ¿Sí? No, no es una técnica, ninguna de estas es una técnica que se pueda tomar a la ligera porque son de mucha complejidad. ¿Bien? Ahora, dijimos, esto es lo que explicó el doctor Lobos en la primera de las reuniones, justamente nos quedan un montón de cosas, perfecto. O sea, en esa primer filmina yo les abarqué lo que le pasa al paciente probablemente en los primeros 6, 8 meses de su vida. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? O sea, me quedan 60, 80, 90 años después de esos primeros 6, 8 meses de vida. Bueno, ¿y después qué nos puede aparecer? Nos puede aparecer una constipación, nos puede aparecer una incontinencia, nos puede aparecer una enteritis. ¿Sí? Sobre estos tres grandes aspectos vamos a estar trabajando y vamos a ir explayándonos en cada uno de ellos. ¿Sí? Primero vamos a arrancar con la constipación y en todos nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Qué es la constipación en un paciente con Hirschsprung?
cuándo le puede aparecer esa constipación y por qué le puede aparecer esa constipación. ¿A qué le tengo que dar bola? O sea, cuándo se me tiene que prender la luz roja o por lo menos la amarilla y plantar las banderas rojas. ¿Y qué puedo hacer para mejorar esa constipación? ¿Bien? Entonces, ¿qué es la constipación? ¿Sí? La constipación es el paciente que no puede eliminar las heces. Por eso el dibujo tan claro acá explicando un poquito. ¿Sí? El paciente que no puede eliminar voluntariamente las heces. Ahora, la verdad que pacientes constipados tenemos un montón. O sea, el 3%, el 3 a 5% de las consultas a los pediatras normales, o sea, cualquier hijo del barrio, puede tener una constipación, ¿sí? Las consultas, el 3 a 5% de las consultas en pediatría son por constipación. Imagínense cuántas más vamos a tener en los pacientes con Hirschsprung, ¿sí? Muchas veces la constipación se presenta solo como dolor. El paciente que cuando defeca le duele. La defecación no tiene que ser un evento traumático. Entonces el paciente que defeca y tiene dolor está constipado. ¿Bien? Ya esa es una primera definición. Uno interpreta constipación con el paciente que está 3 meses sin hacer caca. Y no es así. Ese está extremadamente constipado. Pero el paciente que defeca con dolor, sobre todo en edad pediátrica, está constipado. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poquito más del por qué. El paciente que defeca con dificultad, o sea, que no hace caca todos los días, está constipado. El paciente infrecuente, que a diferentes edades vamos a tener diferentes frecuencias, pero en promedio, como para que se queden una idea, tenemos que hacer caca día por medio. Todos los seres humanos sobre la Tierra, excepto los menores de 6 meses que dependen mucho de lo que coman, ¿sí? Pero eso lo vamos a abarcar un poquito más después. Defecaciones incompletas, esto es muy difícil, decir, no, evacuó el 50% de la materia fecal. ¿Y cómo sabes? La realidad es que es medio difícil de tener a ciencia cierta, pero lo que vamos a ver muchas veces es que este paciente que tuvo una defecación incompleta en general es el que se mancha, el que no tiene defecación voluntaria, sino que tiene pañales y hace 7 defecaciones por día, pero siempre son un poquito chiquitito, un poquito chiquitito, un poquito chiquitito. Ese paciente probablemente esté teniendo escurrimiento, que es cuando tenemos caca dura dentro del recto y alrededor está pasando la caca líquida, o incluso tenemos pacientes que tienen una incontinencia leve, pero que en realidad tenemos un recto que está denervado, no tiene nervios, entonces no puede empujar bien la caca, ¿sí? Y un esfínter abierto, entonces una parte es como que se cae la caca, pero el 80% se queda adentro. Entonces ese paciente dice, no, pero ¿es incontinente o es constipado? Es los dos. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Por qué? Y bueno, porque el que se encarga de empujar la caca es el recto. El que se encarga de contener la materia fecal es el esfínter. Y yo puedo tener los dos afectados. Si yo tengo afectado el esfínter, tengo una incontinencia. Si yo tengo afectado el recto, voy a tener una constipación. ¿Bien? En general, como les decía, el 80% de los pacientes con incontinencia tienen algún tipo de constipación. O sea, el 80%, o sea, la realidad es que la incontinencia pura es extremadamente rara y en general en la patología de Hirschsprung se asocia al paciente con Hirschsprung total, que le sacamos todo el intestino grueso y hicimos una unión del intestino delgado al esfínter, de algún tipo de los que hablábamos antes, y tiene algún tipo de constipación. Y tiene algún tipo de incontinencia primaria, o perdón, secundaria al Hirschsprung, pero pura, ¿sí? No tiene constipación asociada. ¿Bien? Muchos pacientes constipados se hacen pis a la noche. El 35% de los pacientes que se hace pis a la noche están constipados. O sea, ustedes piensen la pelvis como una estructura en la que está todo junto. Tenemos la vejiga, la uretra, el útero en las nenas, la vagina en las nenas, el recto, un montón de nervios, un montón de arterias, todo desde el pubis hasta el sacro. En la parte más distal donde todo el cuerpo se nos achica. Entonces, en ese espacio está todo contenido. Entonces, si yo tengo un recto lleno de caca, me voy a estar comprimiendo la uretra y voy a estar lastimando la vejiga, que es lo que me puede producir enuresis. ¿Bien? Incontinencia urinaria, lo mismo. ¿Sí? Enuresis es cuando me hago pis a la noche, incontinencia urinaria es cuando me hago pis de día, ¿sí? O me hago pis en cualquier momento. ¿Bien? El 90% de los pacientes constipados están impactados al momento de la consulta. ¿Qué significa esto? O sea, que el 90% con algún tipo de constipación tiene una impactación, o sea, un bolo fecal importante a nivel del recto. ¿Bien?
Ahí me quedó una imagen medio feucha, pero bueno, acá lo que quería poner era los momentos en que debería, o sea, cuántas defecaciones deberíamos hacer en frecuencia, ¿sí? Entonces, el recién nacido tiene que hacer caca en las primeras 24 horas de vida, lo que se llama eliminación del meconio. El paciente que no elimina meconio no necesariamente tiene una patología, pero sí nos abre los ojos y nos planta una bandera roja bastante importante, ¿sí? De que eso no es tan normal. En la primera semana, el paciente hace caca de 4 veces por día a una vez cada 2 días, ¿sí? En el primer mes depende de la leche materna, depende mucho de la producción, de la bajada de leche, pero a partir de los 2 años tenemos que tener una caca por día, máximo día por medio. Y eso incluye a los pacientes con Hirschsprung. ¿Sí? Muchos pacientes acá dicen, no, pero mi hijo hace cada 3 días. Bueno, puede haber constipaciones leves, tolerables, y puede haber constipaciones severas o no tolerables. Cuando esto me trae alguna otra patología es que tengo que tomar el accionar, ¿sí? No quiere decir que no tenga constipación, está constipado. Entonces tenemos que tener atención a eso. Pero puede ser que no la trate, que él pueda vivir con eso. ¿Bien? Muchas mujeres de este grupo probablemente me digan, ah, pero yo hago caca cada 5 días. Sí, estás constipada. Que puedas vivir con eso no quiere decir que no haya una constipación. ¿Bien? Y lo otro que les decía es el tipo de la deposición. ¿Sí? Esto es lo que se llama escala de Bristol, o sea, es una cosa muy cochina en la que se puso diferentes formas a los diferentes tipos de materia fecal. Los dos primeros, si yo tengo un hijo que está haciendo caca en trozos separados, como duros, como si fuese una cabra o un conejo, o todos esos trozos apelmazados en un gran tronco, ¿sí? Eso es un signo importante de constipación. El paciente que está teniendo estos tipos de defecaciones está constipado. ¿Bien? Después tenemos los tipos de salchichas que pueden tener grietas, o sea, materia fecal grande, ¿sí? O una salchicha lisa o una salchicha trozada, ¿sí? Estos 3 tipos son los tipos de defecaciones normales. ¿Bien? Esto es el ideal que deberíamos tener. El tipo 6 vendría a ser como una especie de mermelada y el tipo 7 una diarrea, caca líquida. Bien, que estos, si bien no están constipados, en un paciente con Hirschsprung nos tienen que hacer observar al paciente. Bien, porque puede ser que tenga demasiados gérmenes intestinales, puede ser que tenga una incontinencia, puede ser que tenga una hiperactividad del intestino que me esté llevando a que ese colon o ese remanente de colon que dejamos no llegue a absorber el agua suficiente como para lograr estos tipos de materia fecal. ¿Bien? ¿Sí? Si alguien no entendió, me para, ¿eh? Yo voy a ir siguiendo, yo hablo medio rápido, así que con más razón me paran. Entonces, lo que dijimos es, ¿qué es el paciente constipado? Como para resumir, 3 grandes cosas. Primero, paciente que le duele la cola. Segundo, paciente que hace caca infrecuente. Tercero, paciente que hace caca dura. Eso reúne todo lo anterior. ¿Bien? Si yo tengo un paciente que hace caca dura, que hace caca infrecuente o que hace caca con dolor, está constipado. Que pueda vivir con eso es una cosa, que, a ver, tenemos que hacer la consulta, por lo menos con el pediatra de cabecera, para decir, che, esto vale la pena ir un poquito más allá o lo manejamos con pediatría. ¿Bien? Seguimos. Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero mi hijo hace caca todos los días y yo vivo en Argentina. ¿Sabes cuántas cosas tengo que pensar para llegar hasta mañana? ¿Que solo en la caca de mi hijo? Bueno, es verdad. Por eso esta es una gran herramienta. Yo les tiro esta porque es la que uso yo. No es mía, no es de ningún amigo mío. La encontré en Spotify, perdón, en Google Play. Se llama Popify. Es un calendario de cacas, ¿sí? Los pacientes que tienen Hirschsprung, sobre todo si ya tienen edad como para uso de celular, es muy bueno enseñarles a controlar esto, ¿sí? Es como enseñarle a una nena a controlar el calendario menstrual, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esta es una aplicación que se bajan, hacen clic en este botón, acá dicen, bueno, hice caca, ¿de qué tipo? Acá en consistencia uno hace caca, se abre la escala de Bristol que yo les mostré antes, dice, no, hice esta caca. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Así como decíamos que esta caca puede significar una constipación, una golondrina no hace verano, ¿sí? Si hace caca una sola vez así, no es problema. Tal vez comió porquerías en un cumpleaños y se constipó un poquito más, no hay problema. Ahora, si viene hace una semana, acá fíjense el calendario, si viene hace una semana haciendo cacas duras, o hizo caca el domingo y después hizo el viernes y después hizo el miércoles, y estamos constipados, ¿sí?
Entonces, esto nos arma un calendario más fidedigno de que andar tratando de recordar algo que es imposible de recordar. Las deposiciones de un hijo, a ver, yo doy fe, tengo 4 hijos y yo no sé qué caca hizo ninguno de ellos el día de ayer, ¿sí? Entonces no les puedo pedir algo distinto a ustedes, a pesar de que sean padres de o familiares de un paciente con esta enfermedad. ¿Bien? Por eso se los trato de hacer más fácil. Y entonces dijimos, ¿cuándo se puede constipar un paciente con Hirschsprung? ¿Sí? Esto es bien específico para el paciente de Hirschsprung. Bueno, puede ser una constipación de inicio precoz, o sea, el paciente lo operé y empieza a constiparse. ¿Esto qué significa? Que puedo tener una estenosis, o sea, que la unión entre el intestino normal y el esfínter que yo dejé se esté cerrando. Ustedes piensen que la unión que hacemos nosotros los cirujanos es simplemente agarrar un tejido, unirlo al otro y darle puntos para decirle, vos crecé para allá y vos crecé para allá. O sea, esto es tejido vivo, no es una manguera que yo le doy puntos y se mantiene así. Los puntos se van a reabsorber y van a desaparecer. El que tiene que hacer el trabajo es el cuerpo del paciente, que hace crecer las células en ese medio, y lo que hacemos nosotros los cirujanos es darle el tiempo suficiente como para que eso se cicatrice y se arme. O sea, se arma una cicatriz. Y las cicatrices no siempre son buenas. Nosotros tratamos de crear cicatrices como para cerrar todas las partes del cuerpo que no queremos que estén abiertas, pero hay veces que esa cicatriz se vuelve patológica y se retrae. Y cuando esa cicatriz se retrae, puede quedar fea, o en una estructura tubular se puede cerrar. Eso significa estenosis, ¿bien? Ese intestino que se está cerrando, ¿bien? Y si se está cerrando, no está dejando pasar el contenido. Y si no está dejando pasar el contenido, está constipado, ¿bien? Otra cosa son las bridas. La brida es lo mismo, nada más que arriba, en la panza. O sea, cuando nosotros entramos al abdomen del paciente y tocamos las diferentes asas intestinales de este paciente, vamos a crear superficies cruentas, lastimaditas. Esas superficies cruentas se pegan entre sí, una asa de intestino a otra asa de intestino o a la pared, y crean puentes de cicatrices que se llaman bridas, ¿sí? Y esas bridas pueden apretar la manguera de tal manera de que no pase como en los dibujitos animados, que la pisa silvestre y se empieza a acumular agua para arriba. Bueno, empieza a ocluirse hacia arriba, entonces ese paciente no puede tener defecaciones habituales. O filtraciones. Cuando nosotros hablamos de una unión tan abajo en la pelvis, muchas veces esa unión tiene un punto que se soltó precozmente o alguna parte que no quedó bien unida, y empieza esa materia fecal a buscar salir en ese medio. No salió al pañal, no se quedó adentro, sino que se metió en el medio y lastimó alrededor, entonces eso puede constipar. ¿Bien? Bueno, acá estaba dibujado y yo estaba usando mis manos, pero acá, ven, este es el recto, ¿sí? Este es el esfínter, y cuando sale por acá puede crear inflamaciones locales que me puedan llevar a constipaciones que son bastante de difícil manejo. Y estas son las bridas que estábamos hablando, ¿bien? Y esta es la unión de la que hablábamos antes, que se puede filtrar por este costadito, ¿bien? Seguimos. Ahora, asociados a los tipos de cirugía, ¿se acuerdan que les dije que hay, o sea, los cirujanos elegimos una de las técnicas y la hacemos siempre igual, ¿sí? Hay cirujanos que usan la técnica de Dudamel, hay cirujanos que usan la técnica de la Torre Mondragón, que es un cirujano mexicano que ahora vive en Estados Unidos, que todavía vive por suerte, y va a venir al Congreso de Córdoba dentro de muy poquito. Hay cirujanos que hacemos la técnica de Suave. Estas son en general las más las que más hacemos. Todo esto se puede hacer con una incisión abierta, la cirugía convencional, o por vía laparoscópica, ¿sí? Cuando le hacemos la vía laparoscópica le ponemos el nombre de Johnson, pero es una de estas tres técnicas, pero por vía laparoscópica, que es poner una camarita y 3 palitos más chiquitos justamente para ser menos invasivo sobre el abdomen. ¿Bien? Ahora, beneficios de la técnica de Duhamel. Este recto nunca fue tocado, entonces tiene sensibilidad. Tiene mayor sensibilidad, tenemos más chance de que este paciente haga caca voluntariamente. El esfínter no fue tocado, entonces, y no lastimó toda la irrigación alrededor del recto, entonces la verdad que es una muy linda cirugía, muy útil. Pero ¿qué pasa? También tiene complicaciones. Este gorrito, o sea, esto, ustedes imagínense, seguía para arriba y estaba todo enfermo. Entonces cortamos lo más abajo posible y unimos este intestino normal a la parte de atrás del recto. ¿Bien?
Entonces, el intestino normal deja la materia fecal acá y entonces eso después lo expulso. ¿Qué pasa? Este recto todavía está enfermo. Entonces, muchas veces el paciente se constipa y se constipa importantemente en este segmento. Y muchas veces este segmento no lo podemos dejar tan chico, ¿sí? Tan cerquita. Terminan siendo un gorrito un poquito más largo. Si lo fuera a dibujar, a ver si se puede dibujar, me termina quedando así, ¿sí? Y acá se me arman pelotones de cacadura que nunca terminan evacuándose y todo lo que le doy por acá sale por allá y acá cada vez se me complica un poquito más y se arma un bolón de caca cada vez más grave y esto va creciendo, creciendo, creciendo. Como les decía, no es un tubo fijo, sino que es un tubo vivo, ¿sí? Que va a ir creciendo hasta crear complicaciones severas en el paciente asociadas a la constipación. ¿Bien? De la Torre lo que hace es opera todo desde el esfínter, diseca todo y saca todo el intestino como si fuese un mago de película que saca el pañuelo, saca todo el intestino patológico desde el esfínter de la cola. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Ese esfínter de la cola muchas veces queda muy lastimado, ¿sí? Y termina quedando tan comprometido que me puede llevar a la constipación o denerva tanto los segmentos laterales que pueden llevar a la constipación. Y lo mismo pasa en la cirugía de suave. A ver si dejamos de dibujar. Muy bien. Esta, bueno, me quedó superpuesto los dibujos. Esta es la técnica de suave. Ven que acá hicimos la unión. Esto es intestino normal y este es el manguito del intestino patológico. ¿Ven esta capa de músculo que se ve afuera como medio redundante? Es porque bajamos y dejamos el manguito ahí. Bien. Muchas veces este manguito lo dejamos y es demasiado fuerte. O sea, nosotros tratamos de dejar un manguito, pero que no sea tan fuerte, porque si bien quiero que contenga, también quiero que haga caca voluntariamente y no siempre nos termina quedando ese ideal punto intermedio, ¿sí? Es una delgada línea gris donde me estoy jugando. Si lo hago muy distal, lo puedo dejar incontinente. Si lo hago muy proximal, lo puedo dejar en constipación. Y en general los cirujanos, con el afán de preservar ese esfínter, nos quedamos un poco más del lado de la constipación, que igual tiene soluciones. Igual ahora lo vamos a ir hablando, pero no se preocupen. Uy, bueno, vamos a tratar de borrar esto. A ver. Ahí vamos. Ahí saqué los dibujitos feos. Ahora, cuando el paciente se constipa, ya dijimos, en el momento inicial, se puede constipar dependiendo de la cirugía que le hice en cualquier momento de su vida, o se puede constipar asociado a la continencia. Muchos pacientes tengo que vienen y me dicen, mi hijo venía bárbaro. Hasta los 2 años hizo caca solo en el pañal, una vez al día, caca blanda, era un espectáculo. Anduvo bárbaro, pero ahora tiene 3 años y no hace caca nunca, hace caca cada 3 días, hizo una enteritis, hace cacas durísimas. Bueno, es lo normal, está cumpliendo los procesos normales de cualquier ser humano, está aprendiendo a contener. ¿Cuándo aprendemos a contener? 2, 3, 4 años. En general los pacientes que están abordados de manera quirúrgica de alguna manera pueden tomarlo más tarde, por eso pueden contener más tarde, por eso es más en general alrededor de los 3 o 4 años que empiezan a voluntariamente, o involuntariamente, porque no lo pueden contar también, pero bueno, empiezan a contener cada vez más. Todos los pacientes a nivel de los 2, 3 años se pueden constipar. Muchos tendrán otros hijos que no tienen Hirschsprung y se deben haber constipado a los 2, 3 años. ¿Sí? El paciente con Hirschsprung se constipa un poco más que los demás. Y tenemos que estar más atentos porque la constipación en el Hirschsprung puede llevar a la enteritis, ¿bien? Que es la mala palabra. ¿Sí? Siempre que digamos Hirschsprung y enteritis, vamos a decirle mala palabra. ¿Bien? Eh, Perdón, sigo antes. Pero el paciente no solo contiene más a los 2, 3 años. Seguimos entonces. Dolor en la defecación, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las alertas? O sea, ¿por qué le ponemos alertas? Porque, como les digo, la constipación me puede llevar a una mala palabra, a una enteritis. Bien, el paciente que tiene dolor en la defecación, tengo que abrir los ojos. El paciente que tiene disminución en la frecuencia, tengo que abrir los ojos. El paciente que tiene heces duras, tiene que abrir los ojos. El paciente que tiene soiling tiene que abrir los ojos, porque el soiling no siempre es tan benigno, ¿sí? Si lo tengo en tratamiento, bueno, vamos a ir en tratamiento, pero a ver, los pacientes con Hirschsprung no tendrían que ser pacientes con pañales, ¿bien? Hay veces que sí, porque estamos tratando de lograr algo
pero en general no, y ahora vamos bien a ver por qué. Y el paciente que tiene sobre todo distensión abdominal, Hirschsprung postoperado y distensión abdominal no está bien, ¿sí? Y bueno, obviamente enteritis a repetición. Seguimos. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un montón de cosas, ¿bien? Pero siempre yo lo planteo a modo de escalera, ¿sí? En el que el primer escalón, el ABC, bien de jardín de infantes, lo tenemos que hacer todos los seres humanos sobre la Tierra. Si esto no funciona, puedo seguir a un segundo escalón donde me acompaño de medicaciones para lograr el objetivo final. Si esto no funciona, podemos ir a la kinesiología. Si no funciona, tenemos los enemas, y si no funciona, hay algunos procedimientos que nos pueden ayudar. ¿Bien? Sigo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ABC. ¿Por qué le puse ABC? Porque es agua, boca, costumbres. ¿Sí? Agua, todos los pacientes con Hirschsprung o sin Hirschsprung tienen que tomar 6 vasos de agua por día. Y dicen, ah, pero es imposible que mi hijo... Bueno, no es tan imposible porque en realidad el paciente se lava los dientes a la mañana, le ofrecemos un vaso de agua. Desayuna, le ofrecemos un vaso de agua. Almuerza, le ofrecemos un vaso de agua. Merienda, le ofrecemos un vaso de agua. Cena, le ofrecemos un vaso de agua. Se lava los dientes a la noche, le ofrecemos un vaso de agua. Son 6 momentos que siempre hay un adulto cerca para ofrecer ese vaso de agua. ¿Bien? Si después toma más que esos 6 vasos, perfecto, hagamos una fiesta. Pero esto es lo mínimo que necesita la materia fecal para tener forma normal. ¿Bien? Lo segundo es lo que ingresa por la boca, por eso la B, ¿sí? No de boca de hacer contra el palmera, sino de lo que ingresa por la boca. ¿Qué significa por la boca? Bueno, que tengo que tratar de disminuir los empaquetados a lo más posible. ¿Por qué empaquetados? Bueno, porque el material empaquetado en general tiene algún excipiente o un aglomerador que va a tratar de hacer subsistir a esa materia prima para que no se venza, ¿sí? Lo mismo va a pasar en nuestro cuerpo. Cuando lo comemos, va a tratar de aglomerarle el agua y va a hacer deposiciones más duras. ¿Bien? Que digo, bueno, pero es imposible que mi hijo coma espinaca. Bueno, por eso yo ponía esto. Nosotros tenemos que tratar de que nuestro hijo coma fibra. En general hacemos 5 más la edad. Bien, o sea, si mi hijo tiene 10 años, tiene que comer 10 gramos de fibra. Si mi hijo tiene 20, tiene que comer 25 gramos de fibra. Y si mi hijo tiene 7, tiene que comer, 2, tiene que comer 7 gramos de fibra. Ahora, la fibra no solo tiene que ser lechuga, ¿sí? Pueden ser frutos secos. Si le gustan las almendras, se las damos a la merienda, ¿sí? Y fíjense que tienen más fibra que un bowl de espinaca, ¿sí? O le puedo dar lentejas, ¿sí? Puedo hacer guiso de lentejas. O le puedo dar cereales y le doy un poquito de cereales de las marcas comerciales ricas o con mucho azúcar, un poquito de yogur y mucho de esto. La realidad es que estos no tienen gusto a nada, ¿sí? Pero si yo se lo doy con un poquito de Fruit Loops, el paciente lo va a comer igual, ¿sí? O nuestro hijo lo va a comer igual. Le puedo dar frutilla, le puedo dar banana, le puedo dar naranja, ¿sí? La fibra está en un montón de presentaciones. No nos volvamos locos porque coma brócoli, ¿sí? No es el objetivo. Y después la C es de costumbres, ¿sí? Yo le tengo que enseñar a mi hijo a evacuar, porque a contener va a contener solo, pero lo que no va a aprender es a evacuar. Entonces, le tengo que dar el espacio. Este dibujito lo tomé porque es muy lindo, pero en realidad tengo que lograr que mi hijo se siente todos los días, ¿sí? Cuanto más rutinario, mejor. Es como si yo le doy de comer todos los días a las 12 del mediodía, 11:30 ya tiene hambre, aunque se haya comido una torta a las 11, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estómago está esperando a comer a las 12. ¿Bien? Entonces, si mi colon evacúa todos los días a las 7 de la mañana o todos los días a las 8 de la noche después de cenar, es lo mejor que nos puede pasar, darle una rutina a ese colon. El colon es material muy arcaico en la fase evolutiva del hombre y responde a las rutinas. Entonces lo tengo que hacer todos los días. 10 minutos, no 2 horas mirando la tablet. No, 10 minutos alcanzan, concentrados en hacer caca, sin tablets, algún juguete, algún libro puede llegar a ser, pero no mucho más que eso. Sin ropa interior, le sacamos toda la ropa interior para que pueda abrir las 2 piernas de tal manera de abrir todo el piso pélvico. Incluso uno lo puede poner con la pelela al revés o con el inodoro al revés, como abrazando al inodoro, haciendo pie, o sea, con los 2 pies sobre la tierra o sobre un taburete, ¿sí? Para poder hacer fuerza, con las rodillas un poquito más altas que la cadera para poder hacer defecaciones habituales, ¿sí? Y lo mejor es que sea después de comer, porque hay otro reflejo, ¿sí? Que nos hace las cosas más fáciles, que se llama gastrocólico. Cada vez que comemos,
el estómago le avisa al recto que se tiene que limpiar porque hay nuevo contingente ingresando al cuerpo. ¿Bien? Y también la actividad física ayuda mucho en las deposiciones. ¿Bien? Un paciente que tiene una buena actividad física va a tener mejores deposiciones que el que se la pasa jugando a la Play. ¿Bien? Seguimos. Ahora, ¿qué podemos hacer después de esto? Perfecto, sí, eso ya lo hice todo y estoy mal. ¿Qué hacemos? Nos ayudamos, o sea, pasamos a las trampas, ¿sí? Nos ayudamos con alguna medicación. Y como les dije antes, teníamos tres grandes cosas: dolor, infrecuencia, cacadura. Tres medicaciones distintas. Si tengo un paciente con dolor, le tengo que poner lidocaína local o cremas antihemorroidales que vasodilaten esa zona, ¿sí? Y que la duerman un poquito para que el paciente no asocie el hacer caca con dolor. Si tengo un paciente que hace caca infrecuente, o sea, cada 2, 3, 5 días, le puedo dar estos que son proquinéticos. ¿Qué significa proquinéticos? Son estimuladores del movimiento del colon, ¿sí? A mí, el que más me gusta es el Sena, ¿sí? Que primero porque es natural y segundo porque es el que menos cólicos produce. Los otros dos, el bisacodilo y el prucaloprida, están muy asociados a dolores de panza. Son muy intensos, entonces empujando al colon, sobre todo un paciente con Hirschsprung que puede tener más o menos el colon dilatado, esto puede producir cólicos, ¿sí? El Sena son hojas como si fuesen de té, ¿sí? Que solo estimulan el colon, no estimulan a la cabeza. O sea, es lo mismo que darle un mate, es lo mismo que darle un café, es lo mismo que darle un fernet, pero sin las asociaciones del sistema nervioso central que los otros tres sí tienen, ¿sí? No le demos fernet a los chicos porque queda feo, ¿sí? Lo que tiene de esto se consigue en las dietéticas, o sea, van, piden té de Zen, ¿sí? Z-E-N, ¿sí? Que queda un nombre más lindo, o hojas de cena, ¿sí? Hay algunos productos comerciales que lo venden como Cirolax o demás. A mí el que más me gusta son unos que no se venden acá, que se llaman X-Lax, ¿sí? EX-Lax, que son chocolates, o sea, le damos un cuadradito de chocolate todos los días a los chicos para estimularle el colon, o sea, soy el mejor médico del mundo si logro hacer eso. O gomitas que se llaman Cenecot, que son gomitas como yumis, que el paciente se come y tiene este cenócido, esta cena, ¿sí? Y son muy buenos, la verdad que funcionan muy bien. Y lo tercero que decíamos es si tengo caca dura. Si tengo caca dura, le doy polietilenglicol, que la marca comercial más frecuente es Varex, pero también está el Agarol Purg, que puede ser más barato, pero que se venden menos sobres, entonces al final me termina saliendo más o menos lo mismo. O el Miralax, que es la marca americana, que hay muchos gastroenterólogos que dicen que funciona mejor. La verdad que en mi experiencia funcionan los tres igual, así que pueden usar el que quieran. Pero de vuelta, no todos los pacientes constipados responden al Varex, ¿sí? Depende que tengamos. Si yo tengo un paciente que hace caca infrecuente pero blanda, no le demos Varex, porque voy a hacer caca infrecuente pero líquida, ¿sí? Si yo tengo un paciente que le duele la cola, no le demos Varex. ¿Por qué? Porque no le voy a arreglar el dolor. Muchas veces el dolor está asociado a espasmos del esfínter que responden mucho mejor a la lidocaína que al Varex. ¿Bien? Entonces, cada uno de los síntomas tiene una medicación separada. Seguimos. Después, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan de esa escalera que les había mostrado antes? Dijimos el ABC, dijimos la medicación y ahora vamos a la kinesiología, que sé que tuvieron una charla de esto. Yo hago mucho esto en Belgrano y también en Núñez. Que lo hago con este aparato, por eso lo pongo. Esto es un neuroestimulador que sirve para que también usa biofeedback. ¿Qué hacemos con esto? Ponemos dos electrodos. Uno al del lado derecho del esfínter, otro al lado izquierdo, un electrodo de referencia. Esto está conectado con unos cables acá y el paciente juega con este conejo. Cada vez que contrae la cola, el conejo sube. Cada vez que relaja la cola, el conejo baja. Entonces, mirando al conejo, el paciente aprende a qué es contraer y relajar. Porque uno le puede decir, pero bueno, cerrá la cola o empujá o esto. Y como uno no lo está mostrando, nosotros en esta sociedad de hoy en día estamos muy asociados al sentido de la vista. Todo lo asociamos al sentido de la vista. Entonces cuando no podemos mostrar algo, nos sentimos como que nos cortaron las piernas, ¿sí? Entonces no lo podemos mostrar. Bueno, ahora sí lo podemos mostrar. Esto lo muestra y crea conexiones distintas. Esto está demostrado por resonancia, que crea canales distintos que facilita al paciente hacer caca. Bien, eso es lo que sería biofeedback. Pero además, el esfínter este se cansa muy rápido y el paciente también, el paciente pediátrico tiene una tensión corta de 10 a 15 minutos y en general hacemos sesiones de media hora.
en los que esos otros 20 minutos lo que hacemos es que el aparato le dé tonicidad o le dé relajación a ese esfínter, como los masajes, ¿sí?, de Jessica Sirio, bueno, justamente estimulando eso mismo, ¿bien? Este es el conejito que les decía, que sube, que baja. También hay otros que tienen un avioncito. También hay otros que salieron ahora. Esto se conecta a la computadora, que es un Superman que sube si no se lo comen las plantas. Y hay unos que se conectan al celular, ¿sí?, que el paciente contrae y el avioncito dispara un misil y se relaja y deja de disparar. Entonces lo mueve y es una forma de aprender jugando, ¿bien? Que es muy importante en los pacientes pediátricos. Entonces, esto es una forma de lograr que esa defecación se vuelva más musculosa. Si no me funciona la kinesiología, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, tengo una paciente que me hace reír mucho, que a esto le llama enema cheto, ¿sí? Esto es lo que se llama peristín o irrigador anal. En otros lados del mundo existen otras marcas. Acá en Argentina es la única marca que hay, que es de Coloplast, que es esta sonda que se introduce al recto del paciente, que está conectado a este comando central y a esta bolsa de agua. Esta bolsa de agua yo la lleno, comprimo el comando central, ven cómo se ve acá, se infla un globo, ¿sí? Y empiezo a irrigar agua sola de la canilla al recto, ¿sí? Y al colon. Y cuando lo vacío, saco la sonda, se evacúa ese recto de toda esa materia fecal dura, ¿sí? Es una forma de hacerle trampa al cuerpo, ¿sí?, y lograr que se evacúe sin la voluntad del paciente muchas veces, ¿sí? Bien. Ahora, si eso no funciona, ¿qué podemos hacer? Bueno, como les decía, hay cirugías. Esto es lo que es la técnica de la inyección de Botox perianal, ¿sí? Muchas veces tenemos un espasmo, o sea, ese esfínter es demasiado fuerte, lo que se llama hipertono anal, y no logramos que ese paciente aprenda a defecar, entonces lo que hacemos es inyectarle Botox al esfínter. Digo, pero Botox se usa en la frente, claro. El Botox se usa en la frente porque relaja los músculos de la frente, entonces desaparecen las arrugas de la frente de las personas que se ponen Botox. Acá lo que busco es que ese esfínter voluntario se relaje y poder lograr deposiciones voluntarias también, porque lo va a poder hacer voluntariamente, pero sin ese hipertono, ¿bien? Se usa, cada vez se está usando más y cada vez hay más bibliografía a favor de que es una muy buena técnica. ¿Bien? Seguimos. Basta de constipación. Si les queda alguna duda, después me la pueden hacer. Si algo no quedó claro, me avisan. ¿Sí? Incontinencia. Bueno, la incontinencia se maneja muy parecido. ¿Sí? Que, bueno, es la deposición en momentos en los que uno no quería defecar. ¿Bien? Tan fácil como eso. Si uno tiene 2 episodios involuntarios de pérdida de materia fecal en una semana o más de 3 en un mes, está teniendo una incontinencia. ¿Bien? Esa incontinencia puede estar asociada a constipación o no. ¿Bien? ¿Cuándo y por qué? Lo mismo que decíamos antes. Puede ser durante los periodos de aprendizaje, que se nos escape un poquito más, o puede estar asociado a las diferentes cirugías, como decíamos antes. Alertas, en general la incontinencia es menos mala, entonces no hay tantas alertas. O sea, sí nos tiene que alertar cuando el paciente tiene 7 u 8 o un aumento del número de deposiciones por día, porque en realidad ese paciente no está teniendo incontinencia, está teniendo una constipación que está asociada a incontinencia. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo que decíamos antes, o sea, la escalera que hablamos antes se puede usar también para la incontinencia. ¿En qué sentido? Y que le tengo que hacer el ABC para que empiece, para enseñarle a vaciar bien en los momentos que él tiene que vaciar bien. Si no me funciona, le puedo usar medicaciones, que en este momento no usaríamos las otras medicaciones, sino que usaríamos loperamida, que es la que usamos sobre todo en los pacientes que no tienen colon. El paciente que no tiene colon, le tengo que frenar al intestino y decirle, para, no vayas tan rápido. Está buenísimo que evacúes, pero no vayas tan rápido. La loperamida es una muy buena ayuda en esos casos. Si no, la kinesiología. La kinesiología es la que más ayuda, el biofeedback y lo que sería la neuroestimulación del piso pélvico son las que hoy, fíjense que todos estos trabajos son relativamente nuevos. 10 años para la medicina es recontra nuevo, son del 2018, 2017, ¿sí? Todo tiene que ver con tratar de recuperar esos músculos de la cola para que contengan y no pierdan como estaba pasando. ¿Bien? Y la mala palabra, ¿sí? La enteritis. O sea, estas son las 3 grandes complicaciones que puede tener el paciente con Hirschsprung.
La constipación, como les decía, porque me complica la vida. La incontinencia, sobre todo porque me complica la vida, ¿sí? O sea, nadie quiere tener estar en tercer grado e ir con pañales al colegio. Y eso no tiene que pasar. O sea, si uno va con la gente idónea del tema, esto no tiene que pasar, ¿sí? Yo sé que hay grupos muy importantes en Córdoba, en Bahía Blanca, bueno, en La Plata, en el Posadas, en Favaloro, nosotros en Fundación Hospitalaria. O sea, uno tiene que acceder a consultar y ver cómo esto se puede solucionar, porque la incontinencia no tiene que pasar, ¿sí? Es el fracaso de la medicina, ¿sí? Y hoy en día la medicina está lo suficientemente avanzada como para, aunque sea con trampa, como les decía, con el enema cheto que les contaba antes, tratar de lograr eso, ¿bien? Y la enteritis. La enteritis, ¿qué justamente es? Bueno, vamos a ver lo mismo que antes. ¿Qué es la enteritis? Bueno, justamente está muy asociada a la enfermedad de Hirschsprung. Del 17 al 50% de los pacientes lo puede tener, o sea, casi la mitad de los pacientes tienen en algún momento enteritis, ¿sí? Puede ser antes de la cirugía, que es obvio, pero puede ser después de la cirugía, que no es tan obvio, pero es recontra frecuente también. Es la causa de muerte más importante en los niños con esta enfermedad, ¿sí? Por no decirles la primera. O sea, la segunda sería la cirugía, que es extremadamente raro, ¿bien? Y está asociado a diarreas explosivas, distensión abdominal, dolor abdominal cólico y fiebre, ¿bien? ¿Sí? O sea, lo mismo que les estaba contando para la constipación, ¿se dan cuenta? Y el espectro clínico es muy variable, entonces esto a los médicos, sobre todo al que no tiene un contacto cercano con el Hirschsprung, se lo vuelve muy difícil, porque no es que 1 más 1 es 2, ¿sí? No, ahora como verán, vamos a los síntomas. No, no era acá, ¿dónde estaba? Esperen, voy a adelantarme esto, porque voy a esto, ¿sí? Fíjense que el paciente con enteritis necesita solo 2 de estos, ¿sí? ¿Tiene diarrea? Bueno, puede tener diarrea como cualquier hijo de vecino, ¿sí? Pero además está letárgico, o sea, está lento en el pensamiento. Hay que sospechar Hirschsprung, sí o sí. ¿Bien? ¿Tiene dolor abdominal? Bueno, comió muchos caramelos, pero además hizo fiebre. Bueno, puede ser una gastroenteritis, pero hay que sospechar enteritis. ¿Tiene vómitos? Bueno, nada, le cayó mal lo que comió ayer, ¿sí? Pero además tiene la panza hinchada. Hay que sospechar enteritis, ¿sí? Estos 6 asociados entre sí, diarrea, dolor abdominal, vómitos, fiebre, letargia, distensión abdominal, sáquenle una foto a esta filmina porque es muy importante, porque son las pautas de alerta más importantes. Si tenemos 2 de estas, vamos al clínico y hasta que no nos descarten la enteritis, no nos vamos. ¿Bien? Puede ser que tenga diarrea y fiebre y que tenga una diarrea viral como cualquier chico que va al hospital en un verano. Perfecto, buenísimo. Pero él además tiene Hirschsprung, entonces merece la consulta más que cualquier otro chico. ¿Sí? Vuelvo para arriba. Entonces, en cualquier momento, bueno, decíamos, ¿cuándo puede pasar? Exactamente en cualquier momento, ¿sí? Antes, después de la cirugía, de vacaciones, constipado, no constipado. Entonces, por eso tenemos que estar atentos. ¿Por qué pasa? Bueno, por todo esto. Además de dejárselos en inglés, que se los hice más difícil, justamente fue para mostrarles que en realidad es una patología multicausal. Y yo lo que siempre insisto es que nosotros solo sabemos probablemente el 10-20% de lo que realmente es la enfermedad de Hirschsprung. O sea, nosotros entendemos que la enfermedad de Hirschsprung es la falta de estas células en el recto, pero no nos damos cuenta de que tiene un montón que ver con el sistema nervioso autónomo. O sea, el cerebro y la columna manejan a todo este intestino. Y las células que están acá salen del mismo lugar de donde salían las células que deberían haber estado acá y no están. Entonces, alguna afección tienen, ¿sí? Además, es un trastorno asociado a los bichos que viven con nosotros en el intestino. Nuestro cuerpo está compuesto 1/3 por células humanas, 2/3 por bacterias, virus y hongos. Eso significa que son más importantes que nuestras células. Y la mayor concentración de esos bichos, obviamente, que está en el intestino grueso, que obviamente está afectado en el Hirschsprung. De hecho, hay estudios en el que se estudia la materia fecal de toda una familia y se parece mucho la materia fecal de una familia. La materia fecal de una familia con un hijo adoptado. Ese hijo adoptado tiene casi la misma materia fecal o los mismos bichitos viviendo en el intestino que el resto de su familia. Ahora, si yo comparo 2 chicos con Hirschsprung, se parecen más entre sí que lo que se parece a su papá.
¿sí? A su papá biológico. ¿Bien? Entonces decimos, pará, acá hay un tema de receptores, o sea, tienen mayor facilidad para tener este tipo de gérmenes. Y esos gérmenes no siempre son buenos. O esos gérmenes no siempre tienen la diversidad que a uno le gustaría que tengan. Lo más importante en las bacterias en el colon es que tengan diversidad, ¿sí? Hoy en día interpretamos esto, pero esto es una ciencia muy nueva. Esto en el 1998 no se estudiaba directamente. Desde el 2010 en adelante está explotando y la cantidad de artículos que aparecen mensualmente es exponencial. Pero esas bacterias viven sobre un moco, ¿sí? Que no son células humanas, sino que son productos de entre lo que producen las bacterias y lo que producen las células humanas. Ese moco está alterado en el Hirschsprung, ¿sí? Ese biofilm que se crea ahí está alterado en el Hirschsprung. Entonces, bueno, pero porque las bacterias están alteradas, sí y no, porque si yo le pongo bacterias prestadas, igual el moco sigue alterado. Y si yo le mejoro el moco, las bacterias siguen iguales y no hacen tanto lío. Entonces, en general tienen que ver con las tres. También tiene mucho que ver con el sistema inmune, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la genética, ¿sí? Que como decíamos, tiene mucha asociación genética. Entonces, como verán, es un tema bastante complejo, no es tan fácil, por eso es tan difícil de prevenir, es tan difícil de curar muchas veces y es tan difícil de ponernos de acuerdo, porque no hay una sola verdad. Por lo menos no conocemos toda la verdad y estamos viendo como los ciegos que le tocan la trompa al elefante y piensan que es un tubo, le tocan la pierna al elefante y piensan que es un tubo más grueso, o le tocan la cola al elefante y piensan que es un felpudo. No, el elefante es todo eso y probablemente mucho más. ¿Sí? Seguimos entonces. Esto, bueno, estos son los trabajos que les decía, los trabajos de microbiota en Hirschsprung, ¿sí? La microbiota vendría a ser justamente ese conjunto de bichos que vive con nosotros. En el 2018 se probó, dice, bueno, entonces si el problema de la enteritis es darle bichos buenos, le damos a todos bichos buenos, ¿sí? Y ya está, no tienen más enteritis. No es tan así. Se probó, este trabajo justamente trata de hacer eso y se ve alguna mejoría, pero no es una mejoría real y reproducible. ¿Sí? Esto es lo que les decía de las diferentes floras intestinales, los diferentes pacientes, y cómo tienen mucha asociación al sistema inmune. Es como que hay una interacción de ida y vuelta con el sistema inmune. ¿Bien? Entonces, no creo que tengamos la solución, creo que estamos avanzando en la solución, la enterogermina, el biogaia, ahora creo que hay 2 o 3 probióticos nuevos, creo que nos van a ayudar mucho, pero no creo que sean el 100% de la solución. Ya hablamos de las alertas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en la enteritis tenemos claras tratamientos, ¿sí? El sondaje, vamos a ir de a uno, ¿sí? El sondaje es lo mismo que le hacíamos de bebé, pero acá lo que estamos tratando es de abrirlo, ¿sí? De hacer que todo ese aire y ese gas salga. Entonces voy a buscar la sonda Nelaton más gruesa que tenga y la voy a introducir en el ano, ¿sí? También puedo usar sonda Foley, da lo mismo, la que pueda conseguir da lo mismo, pero siempre tiene que ser la más gruesa que yo me anime a poner o la más gruesa acorde al paciente. ¿Para qué? Para que salga aire y salga líquido. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, lo mejor sería ponerlo acostado del lado izquierdo al paciente, en decúbito lateral izquierdo, lo llamamos los médicos, introduciendo la sonda lo más alto posible, tratando de evacuar la mayor cantidad de aire y líquido. Y si se me tapa, lavarlo con un poquito de líquido, pero no haciéndolo un nursing, como muchas familias deben haber hecho en el periodo neonatal, sino de tratar de evacuar todo lo posible. ¿Bien? Antibióticos, ¿sí? Metronidazol, rifaximina, ampicilina sulbactam, amoxicilina clavulánico. Lo puedo hacer por vía oral o por vía endovenosa, da lo mismo, pero tengo que controlar la cantidad de gérmenes, ¿sí? Este es el agente más importante para evitar la enteritis severa, ¿sí? Por eso es tan importante consultar precozmente, porque la enteritis, si yo le puedo hacer sondaje, le puedo hacer kinesio, le puedo hacer lo que quiero, pero si yo no le pongo antibiótico, tengo alto riesgo de pasar a etapas más graves, ¿bien? Entonces, más vale un antibiótico de más que de menos. Aunque estos antibióticos me juegan en contra de la microbiota, pero bueno, la verdad que costo-beneficio vale la pena el antibiótico, por lo menos hoy. Probióticos, como les decía, hoy están muy en boga, están probablemente en todas las farmacias, los más frecuentes hoy son el Biogaia, la enterogermina, y hay un par que están saliendo mucho ahora, pero yo creo que probablemente una de las próximas soluciones o mitigadores de esta patología van a ser los probióticos,
probióticos vendrían a ser bichitos en frasco, ¿sí? Se los explico lo más fácil posible. O sea, pongo bichos vivos en un frasco, pero de los buenos. Entonces te lo hago tomar todos los días, entonces tu flora intestinal mejora, ¿sí? Ese es el concepto. Hay otros que se llaman prebióticos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Le doy el alimento que necesitan tus bichitos, ¿sí? Pero le doy el alimento de los buenos, ¿sí? Y hay otros que se llaman posbióticos, o sea, todos los productos buenos de estos bichos buenos te los doy en frasquito. Entonces te puedo dar el alimento para que vos tengas más bichos propios buenos, te puedo dar el bicho bueno directamente o te puedo dar el resultado de ese bicho bueno. ¿Bien? Seguimos. Bueno, esto es lo que yo les decía. Esta revisión sistemática del uso de probióticos no fue del todo concluyente. Yo creo que ayuda, pero no es una solución, al menos hoy. Sobre todo porque es como que tenemos medicaciones muy básicas, al menos por ahora. Este es otro estudio, ¿sí? El trasplante de materia fecal, sí, así como lo escuchan, se usa materia fecal de la familia sana, ¿sí? Como que se encapsula y se puede usar dándole cápsulas de materia fecal, así de horrible como suena, para el tratamiento de las enteritis, ¿sí? De las hipoganglionosis. Hoy en día yo encontré este solo artículo, hay un par más, pero la verdad que es terapia todavía en estudio, o sea, no es que lo vamos a hacer, yo de hecho no lo he hecho nunca. El único lugar que usa el trasplante de materia fecal lo usa, por lo menos que yo sepa, el Garraham en trasplantes de médula y no tanto para el Hirschsprung. Pero bueno, hay algunas cosas así de cochinas que pueden pasar por acá. ¿Bien? Es más que nada para mostrarles a dónde podemos llegar ahí. Entonces dijimos, el sondaje es clave, el antibiótico es clave, los probióticos pueden llegar a ser algo muy útil, ¿sí? No creo que sea clave, y sobre todo la prevención. ¿Prevención en qué sentido? Bueno, de no dejarnos estar. La constipación no es buena, la incontinencia no es buena, ¿sí? Además de para la parte social, porque puede desencadenar una enteritis. Hay pacientes que no tienen constipación, hay pacientes que no tienen incontinencia y que van a ser igual la enteritis. Por eso la prevención, si bien tenemos que estar atentos, tenemos que estar, además de prevenir, tenemos que hacer un tratamiento precoz, ¿sí? Apenas tenemos las dudas que decíamos antes, que eran el dolor, la distensión, la fiebre, ¿sí? Tenemos que estar arriba para hacer un tratamiento precoz y no llegar con el problema, ¿sí? Porque como decíamos, esta es la causa de muerte de los pacientes con Hirschsprung. Este es nuestro cuco, esta es nuestra mala palabra. ¿Bien? Y después tenemos un montón de cosas más, pero ya no los quería cansar más, por eso la idea es que ustedes ahora me pregunten lo que quieran, tanto para aclarar lo que no se haya entendido, para ampliar lo que les haya quedado en duda, y bueno, en cualquier cosa estoy a disposición de todos.